Dios te bendiga. Soy tu hermano Misael RD y te doy la bienvenida a este espacio de estudio bíblico. Yo quiero invitarte en estos momentos, amado, que te quede hasta el final, porque sé que este es un tema que te puede interesar muchísimo. Es un tema que va a bendecir tu vida de manera especial. Hoy vamos a tratar un tema doctrinal, un tema que he ido aprendiendo poco a poco y me ha sacado de lo que es alguna ignorancia, me ha desintoxicado. Yo muchas veces he entendido que yo he tenido lo que es una desintoxicación espiritual y quiero compartir contigo, amado, en estos momentos. Tú sabes que a mí me doctrinaron de una forma que yo no culpo a lo que me doctrinaron, porque cuando una persona te enseña a ti algo de la Biblia, te está enseñando conforme a como ellos le enseñaron. Pero ¿qué sucede, amado? Que a medida que el tiempo va pasando, si tú no eres un creyente que te queda estancado, que te queda simplemente con lo que se dice en la congregación y tú no te preocupas en tu escudriñar la escritura, en tu seguir adelante, pues tú serás un creyente simplemente que te queda con lo que te dicen, es decir, en pocas palabras, te conviertes en un títere. No porque la persona lo esté haciendo con mala fe, sino porque de esa forma fue que lo enseñaron y de esa forma es que enseña. Yo me preocupé mucho en leer, en escudriñar la Sagrada Escritura, porque yo siempre escuchaba que hablaban de David, hablaban de Moisés, hablaban de Elías, y la gente que hablaba de este tema, pues lo hablaba de una forma intelectual, de una manera que ellos entendían, que sabían lo que estaban hablando. Y yo me interesé en estos temas al llegar al punto de que yo me quedé pensando, pero si ellos tienen una Biblia, pues yo también tengo una, yo puedo escudriñar. Y yo tenía un trabajo en Santo Domingo donde yo trabajaba de noche y yo me llevaba la Biblia y llevaba un lapicero, un bolígrafo, y me ponía a leer. Y a donde yo me cansaba, pues lo marcaba. Yo leía siempre en la madrugada, porque en ese espacio era que yo podía sentarme tranquilo, en una parte donde no corría peligro. Me cuidaba bastante y me ponía a leer. Hermano, yo leí la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y cuando comencé a leer la Biblia, tuve un cuaderno y tomaba apuntes. Y hoy quiero enseñarte sobre esta gran verdad que yo he aprendido. ¿Por qué? En tiempo pasado se doctrinaba con un manual de doctrina que te lo quiero enseñar. Mira, míralo ahí en la pantalla. Mira. Ese manual de doctrina se llama Reglamento Local Concilio Nacional de la Asamblea de Dios. Con este manual de doctrina han doctrinado muchísimas iglesias. Yo creo que una gran mayoría. Y con este manual de doctrina que salió a final del siglo XIX, es que han doctrinado la mayoría de los miembros. Y este manual de doctrina que tenemos acá, yo comencé a leerlo porque a mí me doctrinaron con un manual de doctrina sacado de aquí. Este manual de doctrina con el que me doctrinaron tenía 40 páginas. Bueno, el que lo copió todo eso, pues lo hizo de manera que quiso tomar de ahí lo que quería enseñar, es decir, lo que se ajustaba conforme a lo que esa persona entendía o lo que creía conforme a la doctrina. Por eso tenía 40 páginas, pero este manual de doctrina tiene alrededor de 80 páginas. Y una amiga, estuvimos conversando y yo le hablé de todo esto y ella me dijo, pero yo tengo un libro en mi casa y me regaló este manual de doctrina. Oye, me lo regaló. Tiene 80 páginas, este manual de doctrina. Lo leí entero por parte. De igual manera como le dije que leí la Biblia. Iba pues leyendo donde me cansaba la vista, marcaba y después en otro momento seguía leyendo hasta que lo leí entero. Pero ¿qué te cuento? A nosotros muchas veces nos enseñaron que un cristiano no podía ir al cine, que un cristiano no podía ir al salón a arreglarse el pelo,
sea la mujer, porque siempre la cosa se ha cargado sobre la mujer. También me enseñaron, amado, que un cristiano no podía ni siquiera ir a la playa. Yo entré en curiosidad y me puse a leer el manual de doctrina. El manual de doctrina habla algunas cosas sobre esto, pero te cuento que este manual de doctrina está arreglado conforme a la creencia de un personaje que está aquí, que te quiero buscar ahora mismo. Mira, este manual de doctrina aparece, mira, se dio inicio con este manual de doctrina. Te dije ahorita que era al final del siglo XIX, ya entrando el siglo XX, y específicamente en el año 1890, dice aquí, un ministro evangélico llamado Daniel Aurey recibió el bautismo en el Espíritu Santo en su plenitud pentecostal en la ciudad de Denver, en Estados Unidos. Oye bien, entonces ya a partir del 1897 se empezó a repartir este manual de doctrina para enseñar a los miembros. Pero ¿qué te quiero decir con eso, amado? Con este manual de doctrina se han doctrinado millones de personas. Pero cuando yo lo leí, este manual de doctrina está arreglado conforme a la creencia de un grupo. No está conforme a la palabra de Dios. Entonces, la Biblia en ningún momento habla de que una mujer cristiana no puede ir al salón a arreglarse el pelo. Han tomado textos como Isaías capítulo 3, versículo 16, cuando ahí habla de que en aquel día el Señor le quitará el calzado, los atavíos, las redecillas, en fin, unas numerosas cosas que explican. Pero cuando usted lee el contexto de Isaías capítulo 3, verso 16, el Señor le está hablando de una actitud, porque en aquel momento había un grupo de mujeres que hacían, que se vestían con ropa bonita de gala, y las que no tenían esos atuendos para vestirse, entonces ya la miraban por encima del hombro. Por eso la escritura dice que andaban con un cuello erguido y cuando caminaban andaban danzando, haciendo son con los pies. Dice la escritura ahí en el versículo. Pero eso es sobre un juicio, pero yo me quedo analizando. Y dice, en aquel día quitaré el Señor los atavíos y en lugar de compostura de pelo, entonces cabeza rapada. Y dice que le va a quitar hasta los pomitos de olor. Entonces, cuando yo leo este texto bíblico, si voy a aplicarlo conforme a lo que a uno le enseña literalmente hablando, entonces para usted está prohibido usar desodorante. Para usted está prohibido usar perfume. Porque aquí está hablando de pomitos de olor. Y los pomitos de olor era lo que usaban en aquel tiempo esas mujeres para perfumarse. Entonces, si vamos a leer contextualizando literalmente, estaríamos hablando de que usted no puede usar un poquito de perfume, no puede ponerse un poquito de crema que huela, porque entonces usted estaría mal. Pero note que el texto dice en aquel día, es decir, Dios está hablando de un tiempo futuro, no está hablando de un tiempo presente. Por eso hay que tratar de escudriñar y leer la Biblia en su totalidad, entendiendo lo que el autor quiso decir en aquel momento. Por eso yo le he aconsejado a algunos ministros de la palabra de algunos pastores que se lean un libro que le llaman Uso y Costumbre de la Tierra Bíblica. Porque cuando usted lee el uso y costumbre de la Tierra Bíblica y usted conoce la costumbre, cómo actuaban, cómo dormían esa persona, usted mismo se dará cuenta de qué se está hablando, qué significa, qué quiso decirle al autor cuando escribió ese pasaje bíblico. Entonces, si vamos a adoctrinar, tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios, no conforme a mi propia creencia. Mire, a mí lo que más me sacó de esa ignorancia en la cual yo estaba, y no digo que una persona que esté en esa creencia se vaya a perder, claro que no. Bueno, si usted quiere quedarse así, usted se queda así, pero tampoco usted puede condenar al que no es como usted. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando a mí me enseñaron, cuando yo salí a la calle y me enseñaron que una mujer cristiana no podía ir al salón a arreglarse su pelo,
que no podía alisarse el pelo. Pues cuando yo veía a una mujer cristiana en la calle que me decía, varón, Dios le bendiga, y yo la veía arregladita del salón, yo le decía que era hija del diablo. ¿Por qué? Porque yo entendía que una mujer cristiana no podía arreglarse el pelo. Entonces la mujer cristiana que se iba al salón y se arreglaba el pelo era del diablo. Como hoy en día mucha gente le llaman mundano a la persona que va al salón y se arregla el pelo. Le dicen mundano. Pero te tengo una noticia. Y es que en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, el Señor prohibió que se le llame mundano a lo que Él limpió. ¿Cuándo? Muchas veces leemos este texto bíblico y como que no entendemos. Por ejemplo, la Escritura revela en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, que hubo un hombre llamado Cornelio, que Cornelio tuvo una visión. Y un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, tu oración y tu limosna han subido delante de la presencia de Dios. Envía hombre a Jope y manda a buscar a Pedro, el que tiene por sobrenombre Simón, y él posa en tal lugar y te va a decir lo que es necesario que haga. Amado, cuando el ángel le habla a Pedro, a Cornelio sobre esta visión, ¿qué sucede? Que Dios trata con Pedro, porque dice la Escritura que Pedro subió a un lugar, a una azotea, porque tenía hambre, subió para orar. Mientras le preparaban de comer, él subió a orar. Y la Escritura dice que Pedro ve un lienzo que baja con todo tipo de animales cuadrúpedos. Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, Señor, yo jamás he comido cosa inmunda. Y el Señor le da como respuesta, no le llames tú común o inmundo a lo que yo he limpiado. Pero el Señor le estaba hablando, era de Cornelio que Dios le estaba hablando. Entonces ahí es que yo le digo que Dios le prohíbe al ser humano que le llame inmundo a lo que él limpió. ¿Y a quién él limpió? A la raza humana con su sangre. Ahora, el humano lo único que le hace falta es reconocer a Cristo como Salvador de su alma y aceptarlo. ¿Entiendes? Pero con la sangre de Cristo, el ser humano fue limpio porque Dios le dio la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Entonces, amado, ahí hay algo y es que yo te quiero leer algo aquí en la Biblia. Mira, si vamos a hablar de la Biblia, a adoctrinar los miembros conforme a la palabra del Señor, la Biblia dice aquí, este es un libro que la mayoría de la gente no lo lee porque la gente está enfocado en los libros de los profetas mayores, en los evangelios, en fin. Pero este libro, primera carta de Pedro, en el capítulo 4, verso 11, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que sea en todo Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice la palabra. ¿Verdad? Es decir, que si alguno va a hablar de la palabra de Dios, si usted va a enseñar a alguien, tiene que hablarle conforme a la palabra de Dios. Porque si usted le enseña algo a alguien conforme a su propia creencia y no le enseña conforme a la palabra de Dios, esa persona lo va a cuestionar a usted porque usted no le está enseñando conforme a la palabra. Mire que enseña aquí la palabra también. En Hechos capítulo 17, a la altura del verso 11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Es decir, el apóstol Pablo estaba en un lugar llamado Tesalónica, predicando la palabra de Dios. Y los que estaban en Tesalónica no aceptaban la palabra que predicaba el apóstol. Y tuvieron que sacar al apóstol corriendo de ahí porque lo iban a matar. Y lo llevaron a un lugar llamado Vereda. Entonces, cuando Pablo empezó a predicar, ahí es donde dice el texto de los Hechos 17:11, que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y luego dice, y escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Es decir, el apóstol Pablo se preocupaba en predicar la palabra conforme a lo que estaba escrito. Y los que estaban recibiendo la palabra, entonces
escudriñaban también para saber si lo que Pablo estaba enseñando iba de acuerdo a la palabra. Y cuando ellos se dieron cuenta que lo que Pablo enseñaba era de acuerdo a la palabra, entonces el verso 12 dice, así que creyeron mucho de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Es decir, amado, hay que enseñar lo que dice la Escritura. No puedo yo enseñar lo que yo quiero enseñar. Ahora, yo no culpo a los que a mí me han enseñado, a los que me han doctrinado. Yo le doy gracias a ellos porque se preocuparon en enseñarme la palabra. Pero te cuento, yo no soy un miembro de una iglesia que me quedo con todo lo que a mí me enseña. Yo soy como la gallina que vivo escarbando. ¿Por qué? Porque a mí me interesa aprender. Yo te llevo esta enseñanza, este estudio bíblico, para que hacer una reflexión en tu vida, para que usted se siente y escudriñe la Escritura. Eso es un mandato de Jesucristo. Jesús mandó y dijo, escudriñar la Escritura, porque en ella os parece que está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús enseñó eso. Usted tiene que escudriñar la palabra. Ahora, usted nunca puede faltarle el respeto a su líder. Si usted entiende que su líder no está enseñando la palabra como está escrita, y usted entiende que usted quiere aprender la palabra del Señor, y usted va a tener confrontamiento con su líder, lo más recomendable es que usted tenga una congregación donde enseñe la Escritura como está escrito. Yo actualmente pertenezco a una congregación que enseña la palabra conforme a la Biblia y doy gracias a Dios por eso. Parece que Dios me tenía reservado para esa congregación porque me siento con más paz. Yo no ando en la calle diciéndole a la gente, usted es del diablo porque usted no viste igual que yo. No, amado. En la Biblia usted va a encontrar ciertos textos bíblicos de personas que eran gente de Dios y no vestían igual que los hebreos. Por ejemplo, el caso de Jetro, el suegro de Pedro, de Moisés, perdón. Este hombre no vestía igual que Moisés. Usted lo puede buscar, escudriñe la historia. Sin embargo, era un hombre de Dios. Y Dios dijo en su palabra que no podemos hacer yugos desiguales. Sin embargo, Moisés se casó con una hija de Jetro. ¿Qué le parece a usted, amado? ¿Y usted cree que Dios le reprochó? No, porque esas son gente que guardaba la palabra. Son gente que guardaba la palabra. Tanto así que Jetro le dio un consejo a Moisés. Cuando vio a Moisés con tanta carga, le dijo, mira, haz esto y te irá bien. Y Moisés aceptó el consejo y le fue bien. Entonces, hoy en día, tenemos un grupo de personas que no aceptan consejos. Amado, usted tiene que aceptar el consejo, sentarse, sobre todo leer, la Escritura, escudriñar, pedirle a Dios en oración que le enseñe. El libro de Santiago dice con claridad que el que te falta de sabiduría, que se la pida a Dios, pero que se la pida no dudando nada, y que Dios a usted no le va a reprochar porque usted le pida, porque Dios lo que quiere es que usted aprenda y que usted salga de la ignorancia, que usted salga de ese atollamiento, que usted sea libre, que usted sea una persona libre, que predique la palabra, que guarde la palabra, porque Jesús siempre se enfocaba en la parte esencial que tenemos nosotros, en el corazón del ser humano. Jesús nunca se enfocaba en la apariencia, tanto así que si usted lee Mateo capítulo 23, usted va a encontrar que Jesús dijo, mira, ustedes la verdad visten con túnica blanca, pero por dentro ustedes son huesos secos. Es decir, hay gente que son víctimas de la apariencia. Me parece que en Primera de Samuel, en el capítulo 16 por ahí, cuando Samuel iba a ungir a uno de los hijos de Isaí, Samuel se dejó guiar por la apariencia. Moisés vio ese hombre hermoso, grande, de buena apariencia, Moisés, y Samuel lo iba a ungir. Y el Señor lo paró y le dijo, mira, no miren lo alto de su estatura, ni lo hermoso de su parecer, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, amado. Ahora, no le estoy diciendo que usted tiene que vestir de una manera desordenada, claro que no. Usted tiene que vestir con pudor y modestia. No viste exageradamente. Vista de una manera que a Dios le agrade. Pero no vista de que para agradar a los hombres, vista para agradar a Dios. Dios te bendiga, amado.
Yo espero que este contenido te haya gustado y si tú te gustó este contenido, quiero invitarte a que lo compartas, que comparte este contenido, que te suscribas a este canal. ¿Para qué? Y que le dé like para que YouTube pueda llevar este contenido a más personas, este contenido pueda crecer y muchas más personas puedan ver este contenido. Así que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.